están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Varios son los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Primero, habrán escuchado hablar de algunos incidentes importantes que hubo como consecuencia del mal uso de los fuegos artificiales el 31. Y es increíble porque además, días antes, se había puesto sobre la mesa, a debatir si deberíamos o no seguir utilizando la pirotecnia. Incluso se presenta un proyecto de ley que pretende suspenderla para lo que es el uso residencial, ¿no?, de las casas. Y cuanto más se habló del tema, parece que fue peor. Vamos a repasar este tape. El fin de año dejó a 80 niños con quemaduras en la cara y las manos por manipular pólvora y fuegos artificiales. 20 de ellos debieron ser internados por las lesiones sufridas, aunque ninguno está grave. La mayoría son preadolescentes que manipularon solos los fuegos artificiales con impericia e imprudencia. En Navidad hubo menos casos que a fin de año. El 24 fueron unos 30 lesionados y 4 debieron ser internados. La Sociedad de Cirugía Plástica y los profesionales anestésico-quirúrgicos iniciarán una campaña para todo el año para educar y evitar este tipo de lesiones. Le damos la bienvenida a justamente la presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay, Beatriz Manaro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Te sorprendió el resultado de este fin de año? Bueno, nos sorprendió de dos maneras. Primero, nosotros esperábamos que a fin de año hubiera mayor cantidad de quemados que el 24. El 24 tuvimos muy pocos, sí. Y en lo que corresponde al tipo de fiesta. La fiesta del 24 es una fiesta más bien de lo que es el regalo, menos de la pirotecnia. El 31 es por excelencia, claro. Básicamente es la pirotecnia. A su vez también nos sorprendió un poco y quedamos gratificados de que gracias a la campaña que empezamos a realizar unos días antes, bajó el número de accidentes graves realmente y internados a un 5% menos, que es una cifra importante. Ah, o sea que en realidad si nos comparamos al año anterior... Tenemos un 5% bajo. Ah, mira. O sea, tenemos más que Navidad, pero menos que el año anterior. Bien. A su vez, los quemados en todo el país, y son cifras relativas porque no hay un estudio estadístico exacto, dado que los quemados son atendidos en puertas de emergencias o en policlínicas por pediatras también o médicos de medicina general. El promedio de lo que sacamos nosotros como la sociedad haciendo una consulta fue de unos 80 casos, de los cuales 20 requirieron internación y de los cuales en el centro de quemado de niños hay 4. La mayoría de las quemaduras fueron por explosión, ya sea de bombas caseras realizadas por los propios niños o por tipo de bombas. A ver, orientarnos un poquito en eso, porque uno no sabe si el accidente ocurre por algo que remite a la calidad del explosivo. Ahora estás hablando de caseras. También. Deduzco que deben ser mucho menos seguras que las que uno puede comprar de manera legal por allí, ¿no? Exacto. O sea, la calidad y lo casero, ¿eso influye? Influye, sin lugar a duda. Por ejemplo, algunos de los casos que nosotros podemos, o sea, que tenemos el relato de la madre, son niños que encontraron pólvora o bombas que no explotaron, que van a ver por qué no explotan, las desarman y arman unas nuevas bombas. Los niños exploran, la niñez es eso, es tratar de explorar y de crear cosas. Bueno, a veces crean cosas que no son buenas. También bombas que cuando las van a tirar no explotaron, cuando se acercan, explotan. Bien, después, otra idea que no sé si la tenemos demasiado clara, a menos que te haya pasado en el entorno de tu familia. Cuando hablamos de el daño que te puede provocar una de estas bombas, un fuego artificial que sale mal, ¿de qué estamos hablando? Los daños pueden ser simples, desde un eritema, o sea, una herida en la cara rosada, un corte simple, digo en la cara como en las manos. Sí. Puede ser una quemadura de 2.º grado o de 3.er grado. También puede llevar a nivel de manos amputaciones de dedos. Ah, caramba. O sea, hemos tenido, que por suerte este año no, amputaciones de dedos, 2, 3 dedos. O sea, hay que entender que es pólvora, que a veces la gente no tiene conciencia de que por qué explota y por qué hace ese ruido, claro, ¿no? Que es pólvora. Y la pólvora, o sea, dependiendo de la cantidad y a la altura que uno lo tenga, normalmente puede causar ese tipo de lesiones muy graves.
¿no? Y aparte las lesiones esas, dependiendo de la entidad, puede llevar una recuperación rápida, por decir un mes, 2 semanas, o puede llevar años de recuperación y de cirugías. Y yo creo que a veces subestimamos el dolor y el padecimiento de lo que es una quemadura, ¿no? Ingresar al centro de quemados, bueno, es muy doloroso. Yo no sé si para el que lo ve, supongo que también el paciente que... Es muy doloroso. Para los niños es... nosotros contamos en Uruguay, por suerte, con un centro de quemados de niños, el Uniquer, que está en el 5º piso del Pere Rosell, que yo diría que es casi un ejemplo de lo que tenemos, que todos los uruguayos, o sea, cuando sufrimos quemaduras vamos a ese lugar, contamos con todo lo necesario, un equipo multidisciplinario, técnicos muy bien preparados en eso, y todo... o sea, el equipo es muy importante, no es solo un equipo de que tenga un cirujano y nada más, hay pediatras, hay fisioterapeutas, hay fisiatras, hay asistentes sociales, hay un equipo de enfermería muy bueno y entrenado específicamente para eso. Porque esos niños pueden tener, o sea, recuperar psiquiatra y psicólogo, que es tan importante también. Esos niños tienen recuperación corta o larga. Y hay que pensar que cuando uno tiene 3, 4 años, 10 años, está bien y de golpe se encuentra con esa realidad que cuando se ve, a veces, o cuando tú ves tu manito y te faltan deditos que no las querés ver, porque no la querés ver, digo, es muy importante. Por suerte, el centro nuestro tenemos que estar orgullosos todos los uruguayos porque es muy bueno. Realmente no debemos nada a ningún lugar de otros centros del mundo. Pero bueno, es un sufrimiento muy importante. Sí, ahora, ¿a dónde hay que atacar? Porque las campañas, seguramente me dirás, del momento en que comparativamente los resultados fueron mejores que el año pasado. Pero igual siguen siendo altos. Sí, bueno, comparándonos ¿con qué? Con otros países. Ah, ¿sí? En población, sí. No, por ejemplo, hay países que se caracterizan por heridas de pirotecnia muy graves. Y ejemplo clarito es México. México, yo estuve con la doctora Pizarro, o sea, fuimos por el Pere Rosell al centro número 1 del mundo de quemados de niños, que es en Galveston, en Texas. Y la mayoría de los pacientes que ellos atendían eran mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos tienen fabricación casera de sus propias pirotecnias, dado que tienen muchos santos y festejan. La característica de ellos es festejar con pirotecnia siempre. Claro. Y ahí se producen los grandes accidentes porque son familias que desarrollan esa actividad. Claro. O sea, en México es un lugar, diría, de los más altos del mundo en lesiones por pirotecnia. Bien, ahora, y volviendo a nuestro país, y más diciéndome que sigue siendo alto el resultado. Por eso, sigue siendo alto en relación a la población. Bien, desde ese punto de vista, las campañas, ¿a quién van dirigidas? Porque los niños... No sé, no sé con qué acceso tienen a un medio de comunicación o un medio... Pero ¿y los padres? ¿Cómo se...? Me imagino lo que debe ser en México. Si acá, que nos digan que no vamos a poder tirar más cohetes, nos viene angustia. ¿Verdad? El otro día que debatíamos si sí o no ese proyecto que se quiere presentar para combatir la venta, ¿no? La importación, todo. Entonces, bueno, y nos parece que nos están quitando la tradición. ¿Y cómo entonces a quién va dirigida la campaña? Yo creo que la campaña tiene que, primero, la Sociedad de Cirugía Plástica planteó que la pirotecnia no tiene que ser manejada por niños. Y si tiene que ser manejada, tiene que ser por un adulto responsable. No todo adulto responsable. A su vez, creo que hay que educar en el tipo de fuego a utilizar y de qué manera utilizarla. El otro día Bomberos salió a explicar cómo se tenían que usar, en qué espacio y en qué lugar. No en cualquier lugar se puede tirar. ¿No? O sea que lo fundamental es educar a los padres. Tú, como presidenta de la Asociación de Cirugía Plástica, ¿desearías que no existieran? Nosotros promovemos el no uso de fuegos artificiales. ¿Ni por adulto ni por nadie? Por nadie, exactamente. O sea, la sociedad plantea eso. Bien. Es una manera, digamos, vamos a entender, o sea, es una tendencia mundial. Hoy en Chile está prohibido, en muchas provincias de Argentina también está prohibido. O sea, el uso de fuegos artificiales de manera domiciliaria o casera. O sea, sí lo pueden hacer... Por ejemplo, el gobierno, los estados, las provincias, como hacen en algunos lugares, como se hace en Nueva York, como se hace en Australia, como se hace en Japón. Hay muchos lugares que ya no está. Entonces digo, es una tendencia que se está eliminando el uso de la pirotecnia. ¿Por qué? Porque estamos causando algo, o sea, que no es un accidente, porque si yo no uso pirotecnia,
no me voy a quemar o no voy a tener ninguna causa. O sea, sí, no voy a estar en riesgo. Claro, pero si yo la uso y todavía la uso mal, o sea, eso no es un accidente. Bien, y entonces, en principio sería dirigir todas las baterías a la responsabilidad, ¿no? Exacto. Es cierto que hoy en día en los kiosquitos, ¿viste? Cuando te van a vender, a un niño no le venden ya cualquier cosa como antes, piden un adulto. El tema es que los adultos no tenemos muy poca idea de qué es cada bomba, hay un despliegue de productos que bueno, el nene te dice, mamá, esto solo hace ruido. Yo qué sé, ¿entendés? Entonces, hay que estar pegados viendo exactamente qué hacen, qué no hacen. Exactamente, hay que estar pegados viendo exactamente lo que hacen o lo que no hacen. Sí, porque es así. No hay por qué pensar que el caso de estos chicos accidentados el 31 remite a familias que no se ocupan de sus hijos. No, seguramente fue un descuido de un segundo o hasta desconocimiento, ¿no? Es así. Los niños, como yo dije al principio, o sea, los niños experimentan y salen, y si uno no lo está controlando permanentemente, bueno, encuentran pólvora, que está ahí en la calle, la juntan y arman su... Y esos niños, Beatriz, esos niños... Según los datos que ustedes tienen, estamos hablando de niños de qué edad? Son normalmente preadolescentes. 13, 14... 13, 12, 9... Son preadolescentes. Y sobre eso, yo soy, claro, bastante más grande que todos ustedes y por lo tanto no tengo una mirada que tanto seduce, ¿no? De creer que este es el peor momento de la humanidad en todo sentido. Más bien soy, desde la perspectiva ideológica, todo lo contrario. Yo recuerdo que cuando yo era niño, se ve que nadie acá lo recuerda, existían las famosas bombas brasileras. Siguen existiendo. Ah, mira, sos más grande. ¿Cuáles son esas? De nombre las tengo. Era lo único que comprábamos, porque entre otras cosas, comprar una cañita minúscula, casi ¡pric! Exacto. Sí. Era tan increíblemente caro que era para el rico no de la cuadra, del hemisferio. ¿Está claro? Bueno, eso todos lo sabemos, ha ido cambiando, se ha ido priorizando la luz. Exacto. Al ruido. Al ruido, eso creo que también lo sabemos. Y eso conlleva una serie, ni siquiera estoy entrando a la discusión de fondo, estoy hablando de lo que tenemos hoy día, que daba ciertas garantías en cuanto al importador, que no puede importar cualquier cosa, etcétera, del manejo, etcétera, de recomendaciones que cuando uno compra el material sabe, te dicen en forma explícita, muy alejado de aquella que siempre teníamos en el barrio a alguien a la que le había volado la mano por el mal uso de la bomba brasilera. Eso, yo tengo la impresión que hace rato dejó de existir en esa dimensión, doctora, en esa dimensión. Entonces a mí me gustaría, usando lo que vos tenés, y es el conocimiento, ponerlo en manos justamente de la población. Conocimiento que ayude al conocimiento y no al miedo ni a la magia. Es decir, hoy día, ¿dónde estamos parados? Porque yo te sigo muy atentamente, te leí ayer, además leí ayer un informe al respecto, que indicaba que justamente estos niveles, digamos, de riesgo físico mayores es cuando ya la persona entra a interferir en el armado. ¿Verdad? Sí. Y no el que uno compra legalmente, que eso se supone que ofrece ciertas garantías. Sí, se supone que... Creo que hay que saber separar una cosa de la otra, de acuerdo, aunque no nos gusten los fuegos artificiales. Por ejemplo, vamos a un caso que está siendo muy sonado, el jugador de Peñarol... Tenía previsto preguntarte eso. No, el jugador de Peñarol supuestamente compró un fuego artificial muy regulado y todo. En otro país, ¿no? Claro. Salió en Argentina, fue en Buenos Aires. Sí, pero quiero decir, no sé cómo son las reglas allá de la importación. Claro, digo, pero es lo mismo, o sea, los accidentes acá son esos también. Yo el año pasado puedo mostrar un montón de gente que estaban esperando, o sea, un vecino tiró y la cañita en vez de salir para el lado que tenía que salir, salió para el otro. O que salen para el techo de una casa que tiene paja y se prende fuego. Es imposible regular 100%. O sea, tener la seguridad de que eso que estamos utilizando va a ir para el lugar correcto, va a explotar de la manera correcta. Y la mayoría de las veces lo que pasa es que no explota en el momento. Y cuando no explota, todo el mundo va a ver por qué no explotó. O sea, en eso educarlo y decirle, bueno, cuando no explotó, ¿qué es lo que dice bomberos? Dejarla y olvidarte, ni acercarte. Ajá. Bien. Beatriz, yo también te seguí atentamente y me parece un detalle importante a manejar, es que tanto el 24 como el 31, en el momento en que se manipula la pirotecnia, en la mayoría de los casos estamos hablando de que también hay consumo de alcohol. Exacto. Y es un detalle importante a tener en cuenta, atendiendo de lo que vos bien decías recién, la responsabilidad. Yo, por ejemplo, también leí que algunos de los niños entre
12 y 14 años que tienen accidentes no están siendo vigilados por una persona adulta. Entonces creo que por ahí también ese detalle no podemos olvidar. ¿Vas a decir que estaban No. A ver, o porque el adulto, como está alcoholizado, tampoco tiene capacidad de vigilancia ninguna. Sí. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, estoy muy cerca de lo que dice Alejandro. Yo también tiré bombas brasileras cuando era chico. A mí no me gustan los fuegos artificiales. Pero siempre, de alguna manera, lo prendés vos y lo tiro yo, ¿no? ¿Se acuerdan? Poníamos uno con el encendedor. Yo confieso que a mí me gusta verlos. Jamás encendí uno porque me daría ese miedo a quemarme porque no sé manejarlo. Pero confieso que el cielo iluminado y genera... Me gusta, Pero también es cierto que las bombas brasileras eran ilegales. Claro. Eran de contrabando, ¿no? Entonces, de alguna manera... ¿Era más ruido que luz o cómo eran las bombas? Ruido. Solo luces. Cero luces, digamos. Solo ruido. Solo ruido. Y que uno las ponía dentro de una lata. No quiero dar ideas tampoco. No, por favor, no. Pero el tema es el siguiente. Hoy en día creo que hay más control. Sí. ¿No? Hay un poco más de control. También recuerdo a los 4 fallecidos de la empresa en Toledo, que de alguna manera los mandaban a arreglar, ¿no? Entonces, no olvidemos esas cosas. También las empresas... Pero ahí hubo un montón de irregularidades prevenibles. Exacto. No estaban cumpliendo con un montón de requisitos que hacen a la seguridad del trabajador. Claro, entonces yo creo que por un lado tenemos más control, por otro lado tenemos seguramente como esta empresa que se escapaba a esos controles y generaba, ellos mismos armaban las bombas, pero por otra parte tenemos que son accidentes y como accidentes tienen que ser prevenibles, ¿no? Entonces podemos prevenir de alguna manera, bueno, decir, podemos hacerlo pero con mayor control de un mayor, tomando menos, o sea, yo no soy previsionista. ¿Nadie prendió fuegos este 31? No, yo no prendí fuegos de 31. Sí. Bueno, sí. Se aprovecharon de los vecinos que prendieron todo fuego. Ustedes pusieron la sillita y disfrutaron. ¿Nadie encendió fuegos artificiales? En mi caso no utilicé pirotecnia ni este año ni en realidad desde que era bastante niña que usaba esos fueguitos tipo Chasqui Boom y también las varitas. Yo sigo caminando por mi casa y explotan cositas. Los traques, ¿qué es lo que puede quedar en el piso? El chasquibum, claro. Que siguen tirados, sigo caminando y se siguen explotando. Es insólito. En mi caso, yo no utilizo pirotecnia por una elección personal de que no comparto el uso de la pirotecnia. Ahora sí respeto a quienes lo usan y desean usarlo. Digo, no soy abolicionista ni previsionista. Creo que a esta altura la gente está bastante cansada de la palabra prohibir o de negar determinadas libertades, o sea que por mi parte yo respeto la libertad de la persona que desea utilizarla. Y me pongo a pensar por otro lado, que arrancamos el año también con un accidente de tránsito fatal también. Entonces, ¿deberíamos prohibir los autos? Esto también me remite a la discusión del casco con las motos en el interior, donde algunos departamentos se negaban a utilizar el casco, por ejemplo. Entonces, creo que el camino de prohibir no nos ha dejado a lo largo de la historia buenas enseñanzas y creo que hay que reforzar los controles, por supuesto, como en el caso de los trabajadores, ni que hablar, y a su vez también las campañas informativas, como lo hablábamos ayer también con el uso del agua, ¿verdad? Creo que siempre el foco tendría que estar en la educación. Sí. Y en el adulto responsable, sobre todo en fechas donde lo que hay es reunión familiar, todos los niñitos del barrio o los primos. Pero creo que si nos apoyamos en lo que Beatriz nos trae como información dura, deberíamos, repito, más allá de las posturas con relación al tema central, si deben o no permitirse los fuegos artificiales de carácter doméstico, ¿no? De uso doméstico. Sí. Más allá de eso, hay, me parece, unos escalones previos que, si me apoyo en la información que nos da la doctora, tienen que ver con, bueno, primero, si no explotan, no solo no te arrimes, alejate. Segundo, que los chiquilines no manipulen. Lo que pasa es que acá es donde yo, de verdad, lo quiero decir, porque si no parece que todo... Le temo al discurso demagógico del deber ser, que después se aleja de la práctica cotidiana. Yo recuerdo que en mi barrio estaban los salvajes que armaban, desarmaban y generaban, y después estábamos los cautos, nos decían de otra manera, ¿verdad? que teníamos miedo a todo eso. Sí. O sea, veíamos como de lejos cuando volaba la lata, como dice aquel, pero esto de manipular, yo todavía hasta recuerdo un día de hoy que solito desarmé un pedito de vieja, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Lo desarmé, lo prendí fuego y me quemó la mano un poquito. Y recuerdo que en casa mamá ponía un latón, porque no existían las piscinas, ponía un latón en el fondo y nos metíamos como... Y yo pasé
todo un día con la mano adentro del agua. No fui el gordito, vamos a comer, no, me quedé adentro para dejar el agua. ¿No contaste lo que te había pasado? No, no lo conté, no, porque estaba sancionado en la interna de mi casa, claro. Sí. Quiero decir, era algo que de alguna manera nos rozaba con cierta frecuencia, sí, es lo que quiero decir. Sí. Yo tengo la impresión, tenía, a menos que vos me corrijas, que ese asunto había bajado notoriamente en cuanto al peligro, no a la presencia. Nada más que eso. Vamos a decir, el peligro no bajó. O sea, este año logramos, vuelvo a insistir, por la campaña que se hizo, y agradezco a los medios, sinceramente, porque sin los medios no podemos estar diciendo, y estuvimos literalmente, la palabra es machacando todo el tiempo, esto es peligroso, que tengan cuidados. Muchas madres, y escuché mucha gente que decía, bueno, vamos a tirar esto acá, pero la peligrosidad, o sea, no ha cambiado. O sea, las amputaciones de manos se siguen viendo, las heridas de cara se siguen viendo, las lesiones oculares. Doctora, igual que en los 70s, 80s, 90s, 2010, igual no tenemos una gráfica. ¿El Estado no posee eso? No hay un registro nacional exacto, eso es la verdad. O sea, no tenemos, o sea, el registro es el que hacemos en la sociedad, consultando a todos los cirujanos plásticos que hay, cuántos pacientes vieron, más las otras especialidades, como dije, las pediatras y medicina general, y ahí sacamos un promedio. O sea, la idea es tener un proyecto que le está haciendo un residente, de llevar una contabilización exacta de lo que ocurre en las puertas de emergencia para poder sacar el número. Pero, o sea, este año sí fue mejor, pero no el año pasado. O sea, que tuvimos heridas importantes. Este año tenemos heridas de entidad, pacientes internados, pero no con gravedad. Y la última parte, Victoria, con relación a este punto. Supongamos, razonando de acuerdo a la información, que nadie manipule, ¿de acuerdo? El número de heridos bajaría sustancialmente, según tengo entendido. Totalmente. ¿No? Entonces, ahí descubrimos que el problema no parece ser el fuego artificial, sino la manipulación del mismo. Claro. Me parece que esa es una información que tiene que llegar clara a la población. Por eso también yo digo, o sea, lo que nosotros decíamos es que no se usen a nivel doméstico, que no lo manipulen los niños, pero que sí lo manipulen las personas que saben hacerlo. De hecho, vuelvo a insistir, en Chile, en Nueva York, nomás todo el mundo ponemos Nueva York y ¿qué vemos? No es que se suspendan ni se prohíban, lo hacen las personas que tienen que hacerlo. Vemos en Sydney los fuegos artificiales. Bueno, en el Arco de Triunfo, en París también, las imágenes fueron divinas. Pero no son las personas, no son los ciudadanos, la sociedad civil que anda toda tirándolo, son las personas que saben manejarlo y que, como tú bien decías, a todos nos gustan ver esos fuegos, esos colores, no ese estruendo ni esa bomba que no genera. No, porque además está el otro aspecto, y es los animales, las aves. Y los niños autistas, por ejemplo, que este año se empezó a hablar. Exactamente. Los ruidos podrían definitivamente opacarse. A mí esto que ahora se está instalando, es lo que yo digo, forma parte de la otra discusión. Si deben o no deben ser aceptado el uso doméstico de los fuegos. Yo decía, como hoy día es ley que es aceptado, bueno, agarrémonos de esto que está. Ya solo, si no manipulamos, ya bajaríamos mucho. Ya con solo ese detalle. Después damos la discusión, que a mí me parece linda y pendiente. Bueno, ¿se debe o no se debe autorizar que cualquiera de nosotros en el fondo de la casa hagamos una especie de mini noche de las luces? ¿Entendés? Deberíamos reflexionar sobre eso. Yo creo que sí. La otra discusión también es sobre la convivencia, porque este punto que trae la doctora no es menor, o sea acerca de la población autista, por ejemplo, que está tan invisibilizada y de la cual de repente no tenemos conciencia a la hora de utilizar estos instrumentos de divertimento. ¿Cómo podemos también estar dañando a otras personas de la sociedad, de la comunidad? O sea, que esa también es otro eje de la discusión, la convivencia. Bien. O sea, que entonces lo que está sobre la mesa es continuar desarrollando campañas. Totalmente. Perfecto. Podemos aprovechar los últimos minutitos antes de que se vaya para hablar, ya que usted es cirujana plástica, de otro tipo de quemaduras. ¿Qué hacen también a este momento del año? Normalmente, o sea, nosotros tenemos un promedio que lo sacamos en el Perea Rosell, hablo yo, de consultas de más o menos 1.300 niños que consultan. Un 20% requiere ingreso, ¿no? Y el 80% de la causa es el agua caliente. Y de ese 80%, el 60 o 70% es por el termo y el mate. Que lo hacemos extensivo a este momento, porque los niños están más en la casa, todos toman mate, dejan el termo así, pasa el niño, golpea la mesa, se quemó. Lo dejo en el piso, pasa el niño en el andador, lo golpeo, se quemó. Tengo un niño más chico, voy a cebar mate,
tengo el niño acá, el mate acá, el niño se quemó. Entonces nosotros, la campaña nuestra es tratar de, también, esa educación, ¿no? De que nadie va a prohibir el té y mate, pero cómo usarlo, tener cuidado donde se coloca. Ya vuelvo a incidir, el 80% de las quemaduras es el agua caliente. ¿Y el sol, doctora? Y el sol, o sea, en esta época de año tenemos la quemadura solar, sin lugar a duda, con la prohibición, la Sociedad de Cirugía, perdón, de Dermatología y la Sociedad de Pediatría están haciendo una campaña muy importante también, estamos todos tratando de evitar. La quemadura solar pueden ser quemaduras de primero, segundo hasta tercer grado por la extensión que tienen y tienen dos secuelas. Una, el envejecimiento cutáneo, que sería menor, y otra, los cánceres de piel, ¿no? Que están así. Después, también en esta época todo el mundo se va de camping y hace brasitas y hace el asadito en el piso. Las brasas no se apagan bien, los niños pasan corriendo, la mayoría andan descalzos, queman planta de pie. O sea, cada época tiene lo suyo. Nosotros prácticamente empezamos el año pasado, en febrero, por suerte tuvimos prácticamente pocos niños, y a partir de marzo empezó un poco el frío y empiezan las estufas y empiezan todas esas grandes quemados que nos dan esas cifras tan importantes. Claro. Que vamos a entender con educación, se puede prevenir todo, y lo importante es que todos los medios hagan campañas todo el año permanente, porque así es como entra. Tenga cuidado con la olla, tenga cuidado con el termo, tenga cuidado con la estufa de leña cómo la pone, tenga cuidado si tiene un espacio chico, el techo cómo está. Digo, es educación y podemos lograr bajarlos, y la secuela para los niños, que es para toda la vida, que eso es lo que tenerlo en cuenta, que para... Y por más desarrollada que esté la cirugía plástica, imagino que hay un límite, ¿no? Hay un límite, y las marcas siempre quedan. Esos niños se tienen que integrar después a la sociedad con la secuela que tienen, que les resulta difícil, la afectación psicológica, ¿no? O sea, hay que pensar que no solo es el acto en el momento, me quemé, no es solo lo postraumático. Todo lo que se desarrolla después para adelante, que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ligia, ¿querés decir algo? Perdón. Sí, con respecto a la pirotecnia me parece que, bueno, sí, el tema de la campaña es muy importante. Y es a veces más difícil porque también depende de la llegada que tenga esa campaña a la gente. Tiene que ver con la voluntad de las personas, con la educación que tengan. O sea que me parece que es bastante difícil, o por lo menos los resultados de una campaña se pueden ver en un mediano plazo. Y me parece que también otra pata de esto es el tema de los controles de las autoridades competentes. Estaba pensando bomberos. También pensé en el caso que mencionaba Leo, ¿no? Con la empresa Meteoro. El tema de los controles de seguridad que tienen que hacer bomberos, por ejemplo, u otros organismos. Y también otra cosa que me parece que no es menor, el hecho de que muchas familias en esta época aprovechan la zafra de venta de fuegos artificiales para tener una entrada económica, que también es una realidad, que la gente no lo hace también por malo, sino simplemente porque, bueno, ponen un puestito en una avenida importante y empiezan a vender, porque también es una necesidad económica que tienen, y en esta época aprovechan. O sea que también hay varias puntas, me parece, de este tema, ¿no? Bien. Claro, y agregando eso que tú dijiste, el tema también de los sonidos, digamos, con los autistas, el tema es que los animales, por ejemplo, al tener unos decibeles mucho más sensibles, no es que, o sea, no saben de qué viene ese ruido, para qué es, y se ponen descontrolados y más agresivos sin querer serlos. Entonces, también aumentan las mordeduras de perro, porque el perro está en ese momento molesto. Tú pasas y él no reconoce bien. No sabía. Entonces, que era así. ¿Aumentan las mordeduras de perro? Sí. Mirá qué dato. En esta época del año, cuando están... Bien. Sí, se ve porque los perros se ponen nerviosos al no saber identificar ese ruido que realmente lo lastima. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Beatriz Manaro, presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica de Uruguay, por habernos acompañado hoy. Y seguramente es un tema sobre el cual hay que volver, ¿no? A lo largo del año, para que no sea una cuestión de una semana antes de los Juegos. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la discusión. Ya venimos.